primero es que vamos a hacer un caso. El caso es el siguiente. Ustedes son unos náufragos supervivientes del hundimiento de un barco que hacía la travesía entre Liverpool y Filadelfia. Volvamos para atrás, pensemos el año 1841, así que iban con unas ropas pesadas, hacía mucho frío, y uno de los botes salvavidas fue ocupado por más personas de las que cabían. Los supervivientes sabían que si en un plazo relativamente corto de tiempo no aligeraban el peso del bote, todos caerían ahogados, todos terminarían ahogados. De tal forma que, y esto es un caso real, 14 personas fueron lanzadas al mar. ¿Qué criterios ustedes hubiesen usado para elegir a las personas y cómo lo habrían hecho para elegir a las personas que lanzarían al mar o las que sobrevivían? Mujeres, embarazadas, viejos, jóvenes, de todo tipo. ¿Qué criterios ustedes hubiesen usado para seleccionar o no hubieran seleccionado? Esta mirada es lo que nos está pasando hoy día siempre. Estamos en plena pandemia, los recursos no son ilimitados y, ¿cómo se llama?, a quiénes salvan y por qué. Le agrego otra cosa, este ejercicio, este dilema fue cierto, ocurrió y se ocuparon criterios. Y lo más difícil fue quien ayudó a ejecutar esa acción, porque pudieron haberla hecho y no hubo voluntarios. Además, uno sabía que era una muerte inminente por hipotermia. En este, a quiénes salvan y por qué va a ser uno de los temas que se va, seguramente el próximo año, muchos van a alegar, ¿por qué no salvaron a mi papá? ¿Por qué prefirieron salvar a la mamá y no al papá? Las alternativas que teníamos era esperar la muerte de todos, lo que ocurriría si se sigue la regla kantiana, de que nadie debe ser sacrificado en beneficio de otro. Ojo, que lo ocupamos continuamente en nuestros discursos. Todos valen por igual, entonces nadie debería ser sacrificado en beneficio de otro. Dos, el salvar a un número determinado de personas gracias a un criterio aleatorio o de selección, que también podría haber sido. Si yo pienso y todos somos dignos, aquí no hay una vida más valiosa que otra, ese es el criterio utilitarista que dice entre más horas, más vida, preferimos a los jóvenes. Preferimos a los jóvenes, y el tercero, salvar al máximo número de personas utilizando algún criterio de priorización, que es el que ustedes propusieron, un criterio de priorización que no fuera aleatorio. En ese sentido, pensaban de los niños, los débiles. Ahora, si ustedes hubieran dejado ese bote lleno de niños y de débiles, habrían muerto todos. Es cierto, con olas de 10 metros. El segundo tema es que si uno hubiera dicho vamos a dejar los voluntarios al agua, ¿qué ha pasado con el tema de los voluntarios? Un periodista muy conocido escribió una carta al Mercurio y dijo, yo dejo libre yo no quiero que me entuben, ocupen esa máquina, y le siguieron muchas otras personas diciendo, sí, en realidad yo he vivido mi vida, así que también dejo la máquina. Eso es una cosa absurda, porque no es uno, sino va a ser en el momento oportuno en que se vea si se requiere o no, pero quizá es una voluntad anticipada, o sea, quiere decir otra cosa, un poco más amplia. Y el tema de que a nadie se le puede pedir actos de heroísmo. Eso se llama... Pero aquí vamos, ¿qué pasó con este caso? En este caso, ¿saben lo que pasó? Antes de irme a... Púchame, lo que pasa... ¿qué pasó con este caso? En este caso se salvaron las mujeres, primero partieron por la embarazada, después por las mujeres, no tiraron a ninguna mujer ni a ningún niño al agua, sí a hombres, y dejaron arriba del bote
al capitán, al parte de la tripulación, porque era el único que sabía de navegación, y llegó a puerto con los sobrevivientes. A él lo procesaron porque fue el que ejecutó la orden. Decían ya, todos los hombres al agua, y él los tiraba al agua. Todos las personas, los jóvenes al agua, los tiró al agua, fue procesado por homicidio y condenado, pero en este tipo de decisiones lo que quiero decir es que hay alguien, se puede uno ponerse de acuerdo en la decisión, pero hay alguien que la ejecuta, hay alguien, como nosotros decimos, un responsable moral y jurídico de esas decisiones. En el contexto actual, a mí me parece bastante paradójico que estemos hablando de aborto y de eutanasia en un contexto de estado catastrófico por pandemia. En marzo, lo primero que se hizo es tomar medidas para cerrar todos los centros de alta estadía de los adultos mayores. O sea, en vez, podríamos haber dicho, no, que sigan su vida normal, no, los encerramos, porque ahí hay un reconocimiento de que son ellos débiles, pero además son un valor, son personas valiosas para nosotros. Y era una tragedia cuando, ¿cómo se llama? Había peste, un brote, y murieron varios, muchos. El contexto, y es una invitación que después espero alcanzar a conversar con ustedes, cuando uno está en un sistema de catástrofe de todo tipo, y en especial sanitaria, los estándares no debieran bajarse, tienen que subirse. Uno aprende a vivir en tiempos ¿cómo se llama?, en tiempos ordinarios, pero los valores no pueden bajarse, no nos podemos volver en unos salvajes, sino precisamente ahí es donde se prueban nuestros valores, nuestro ideario, etcétera, en los momentos extraordinarios. Desde mi punto de vista, bueno, yo soy católica y siempre creo en la divina providencia. ¿Qué nos está diciendo el Señor en estos momentos tan confusos? Creo que nos está diciendo, vuélvanse a mirar lo más importante, que son seres creados por Él, pero seres para otros y con otros. Nosotros nos habíamos convertido en pequeños individuos que andamos apurados por la vida, que todos lo celebramos en cosas grandes, majestuosas, y volvimos a lo que somos. Como dicen los griegos, las ciudades griegas tenían que ser caminables. Yo podía dar vuelta caminando a pie por el día una ciudad griega. Ahora lo mismo. Nos están enseñando no el distanciamiento social, sino el distanciamiento físico. Y ese distanciamiento físico nos debiera posibilitar de ver las cosas con más perspectiva, pero con la perspectiva desde la humanidad. Y el desafío que quiero compartir con ustedes, y ojalá lo podamos discutir, es que cuando estamos hablando desde la Católica, una universidad que tiene que aportar mucha evidencia científica para justificar las decisiones públicas, y ahí tenemos muchos expertos que están trabajando en diferentes ámbitos, también tenemos que tener la posibilidad de cómo vivimos para nuestros alumnos, cómo somos coherentes, cómo somos más sencillos, cómo somos más libres. Cómo de la competencia, y esto yo peleo todos los días en la Facultad de Medicina, yo trabajo en la Escuela de Medicina como profesora en el Centro de Bioética. Yo digo, lo más interesante de un académico es dejar, y ahí, ¿cómo se llama?, es dejar escuela. Lo más interesante es entregarse a los alumnos, más que de la competencia, a la cooperación. Y eso se está viendo en todo el trabajo científico, mucho trabajo de cooperación. ¿Cómo vamos a salir de aquí? No sé qué es lo que han reflexionado ustedes, ya llevan más de un año, llevamos un año como encerrado mirando las cosas con más perspectiva. Y eso vamos a volver al final para volverlo a retomar. Voy a ir bien más rápido. Algunas definiciones para poderme dar a entender. Después hablaré, como me pidió la Bernardita, los proyectos de ley en tramitación en relación al aborto y la eutanasia.
y algunos argumentos que, por lo menos yo voy a plantear dos argumentos que buscan justificar y rechazar el aborto y la eutanasia. Los argumentos tienen que ser, la fe es un regalo, no puedo argumentar desde la fe, sino que tengo que argumentar desde la lógica, la razón, aunque el sentimiento también es muy importante. El sentimiento en cuanto nosotros conocemos con la razón, con el corazón y con la vivencia. A mí me gustaría dar estos como elementos para ayudar al enjuiciamiento crítico que va más allá de las opiniones. El yo pienso es difícil compartirlo con el cómo llegamos a caminos de encuentro. El aborto y la eutanasia, como dice Dworkin en su libro, un gran filósofo del derecho que dice, el dominio de la vida dice que es donde se dan más peleas que son más bien doctrinarias, pero también son peleas de cómo queremos vivir la vida. Ahora, ¿qué definiciones quiero plantearles? Que la ética es tanto como el derecho una disciplina normativa. El derecho y la ética, cuando hablamos de disciplina normativa, no es como la metafísica. Ellas buscan ordenar la vida de las personas y ordenar la ética desde calificando las acciones como correctas o incorrectas. Es más, eso sí se usa mal la ética cuando las personas dicen, ah, no, esto tiene que ser visto por la ética. La ética y el derecho son como la sangre, van juntas. No puede existir una ética, y eso peleo con los filósofos, si no hay un derecho. El derecho nos da certeza, es más, hay muchos razonamientos éticos que pueden estar errados, pero el derecho nos va dando certeza de qué es lo que sentimos, consideramos como sociedad como justo y qué consideramos como injusto. El derecho no se agota con la ley, y es más, yo estas dos leyes que voy a comentar encuentro que son leyes injustas. La salud pública es un esfuerzo organizado de la sociedad principalmente a través de sus instituciones públicas, ¿no es cierto?, para mejorar, proteger, promover la salud de las poblaciones. ¿Qué ha pasado con la salud pública? A propósito del COVID, la salud pública y el Estado era mirado como casi está de más. Y volvió el Estado, como en la época romana, a preocuparse de lo importante, que es la salud de toda la salud del pueblo. Y logró, o está logrando, con una serie de esfuerzos, ¿cómo se llama?, de esfuerzo, nos está ubicando dentro del mundo. Yo no sé cuál fue la experiencia de ustedes con la vacuna, si se han vacunado, la Nardita no, porque es muy joven, pero si se han vacunado, muchas personas no conocían lo que eran los centros, los CEFAN. Muchas personas del barrio alto nunca habían ido a un CEFAN. Y tú veías, donde yo me vacuné, veía gente de diferentes lugares esperando igual, bien tratado, y yo creo que fue una experiencia buena y con la misma vacuna. Yo creo que eso hermana, nos va mostrando otras cosas. Y quiero plantear, a diferencia de lo que algunos sostienen, que el aborto y la eutanasia no es un asunto de salud pública. Es un asunto de convivencia, es un asunto moral y político importantísimo, pero no es que el aborto por el número de casos sea de salud pública. Aquí las enfermeras me van a corregir y tienen toda la razón. Me voy a dos temas. El primero, el proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Este proyecto de aborto en tres causales, cuando se discutió en diferentes instancias, por lo menos varios de la Universidad Católica decíamos, lo que quieren es el aborto sin causales, pero para que no sea tan fuerte, pusieron el aborto con causales. Y en menos de 3 años van a volver con el aborto sin causales. Entonces, el tema es
muy importante, y la verdad que el proyecto de ley sin causales, que penaliza el aborto hasta las 14 semanas de vida del no nacido, está en tramitación en la Comisión Mujer y Género de la Cámara de Diputados y está corriendo con mucha fuerza, desgraciadamente, desgraciadamente. Las posiciones que yo voy a poner las más importantes que se encuentran y que de las cuales Dworkin y los grandes pensadores, me acuerdo de don Alfonso Gómez Lobo, un gran filósofo que fue de la Católica, pero vivía en Washington, decía, son también irreconciliables, porque la pro-life, ¿cómo se llama?, plantea dos principios que son absolutos. El derecho fundamental a la vida, o sea, sin derecho a la vida no tienes los demás derechos. Y el de condición de la persona del no nacido. Cuando esas dos son como las piedras de tope, que son también las piedras de tope de los derechos fundamentales. De allí nace, por ejemplo, que en los sistemas jurídicos comparados ya no hay, ¿cómo se llama? Se trata de la pena de muerte, eliminarla. Para las pro-choice o los pro-choice enarbolan el principio del derecho preferente de la madre a la vida y a su integridad física y psíquica. Ese es el valor absoluto. Y además del derecho preferente de la madre, está su autonomía personal, su proyecto de vida. Ella es la llamada a tomar la decisión de embarazarse, de seguir o no con el embarazo o abortar. Esto se lo puse bien grueso porque, como se llama en el fallo del Tribunal Constitucional chileno, a propósito de la ley que despenaliza el aborto en 3 causales, el voto mayoritario, los fallos, lo más interesante no es la resolución, sino la argumentación. Y en la argumentación tratan al no nacido como una cosa, porque como no le dan ninguna, o sea, no lo reconocen como con su personalidad. Y eso demuestra una vez más que estamos en dos posiciones prácticamente irreconciliables. No puede ser, o sea, si uno piensa que desde la fusión de gametos ya hay una vida humana que hay que proteger y que en el derecho le ponemos la categoría de persona, y en la filosofía y en la ética, también en el derecho, la dignificamos, es intocable. Pero los pro-choice consideran que no existe hasta que no nace. Le dan en el pro-choice y en este nuevo proyecto de ley, le dan como 14 días de vida para abortar. ¿Pero por qué son 14 días? Podría haber sido un día, 20 días, es desde mi punto de vista, una arbitrariedad. Los proyectos de ley en tramitación que tienen que ver con la eutanasia, ahora le ponen, uno trata de camuflarlo, eutanasia es un término muy fuerte, aunque buen morir significa eutanasia. Entonces, hay dos proyectos que están ahora discutiéndose, a esta misma hora se estaba votando en la sala de la Cámara, el proyecto Muerte Digna y Cuidados Paliativos. ¿Cuál es el problema que hay aquí? El primero, el proyecto de ley reconoce y protege los derechos de las personas con enfermedades terminales y buen morir, es un proyecto del Ejecutivo que ya pasó por el primer trámite constitucional, está en el Senado, nadie lo apura, porque es un proyecto de ley declarativo, no tiene ni un peso asignado, nada, nada. En cambio, el de muerte digna y cuidados paliativos, le pusieron cuidados paliativos, pero es de moción parlamentaria en que ¿cómo se llama? Se unieron varias mociones, y uno pregunta qué hay de cuidados paliativos, nada. Y de muerte digna es una forma de consagrar la autonomía de la voluntad en determinadas condiciones. Las condiciones son tan amplias que podría ser en este momento una persona que
que tiene un ELA o que tiene una enfermedad progresiva como es la vejez, deprimida, que podría incluso llegar a pedir su muerte antes. Los proyectos que están en tramitación de muerte digna y cuidados paliativos unieron, y esto es nada más que una cosa para que les llame la atención, cambiaron, en un proyecto pusieron muerte digna y cuidados paliativos y subsumieron estos otros 4 proyectos. En todos los 4 proyectos sí se hablaba de asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte, se hablaba de la autonomía de las personas, permitir la eutanasia, en todas se hablaba de eutanasia, pero fueron bastante rápidos como para esconder un poco la muerte digna, ¿cómo se llama? La eutanasia, ponerle muerte digna. Y los argumentos a favor de la eutanasia, estamos hablando de eutanasia voluntaria, activa, directa, se basan siempre en la compasión, considerando cruel en rehusarse a librar al enfermo de una situación de padecimiento e indignidad. Pero lo más importante para ellos es la autonomía del paciente. O sea, yo tengo derecho a determinar cuándo va a ser el fin de mi vida. Es más, y ¿cómo se llama? La discusión, si ustedes han visto al rector Carlos Peña, lo dice, ¿por qué el Estado va a entrar a ese ámbito tan íntimo que es de mi vida y me va a prohibir tomar una decisión que no tiene vuelta atrás, pero tampoco me ayuda a vivir? O sea, el Estado con las colas largas, el tipo de prestaciones sanitarias que recibimos, etcétera, pero el Estado no puede extender a través del derecho su dominio a este ámbito tan propio como es cómo yo quiero terminar mi vida. Ahora, como hay varios argumentos para responderle, pero, a ver, lo importante es saber cuál es el valor que uno tiene de la vida para plantearse cuál es el valor de la muerte. Porque si hay personas que consideran que la vida tiene que, y hablan de calidad de vida, tiene que ser la vida como la que tuvieron a los 15 años, que podían moverse por todos lados, que no tenían limitaciones propias de la edad y de un cuerpo como el nuestro, que va deteriorándose. Entonces, aquí hay un problema muy grave desde el punto de vista ético y jurídico, que es un elemento de presión para los más débiles. En el sentido como la intuición natural de todas las personas, por ejemplo, cuando hay menos elementos, es decir, bueno, yo ya he vivido la vida, tómenlo ustedes, somos como todos voluntarios, dejemos los más jóvenes, dejemos porque ellos tienen derecho a vivir. Pero esto también es un elemento de presión para otros. Quizás uno o ustedes ya han pensado, yo tengo ya, que uno diga ya tengo cerrados los grandes temas, pero hay personas que pueden tener 99 años y no tienen cerrados esos temas, y con esto lo estamos empujando a la pendiente resbaladiza. También hay personas que son jóvenes, pero que tienen discapacidades, pero sí la capacidad de entender que pueden ser pesos para su familia. Entonces, esas personas que se sienten peso para su familia, también estarían en esta pendiente pidiendo, yo ya viví, ¿por qué no me dan la eutanasia? Y ahí estamos creando un problema de injusticia mayor. ¿En qué sentido? En que una sociedad, ¿cómo se llama?, democrática, basada en los valores más importantes como son el bien común y la solidaridad, tiene su mayor calidad cuando es capaz de proteger en forma muy especial
a los más débiles. Que el más débil diga, quiero morirme para no ser una carga tuya, es que hemos ido fracasando. Es un dolor, o sea, realmente debiéramos pensarlo y pensar cómo estamos viviendo cada día. Yo quisiera llegar hasta ahí para y terminar con esta mano, estas dos manos, que son manos, a mí me encantan las manos, son manos que demuestran vínculos, que demuestran cariño y mirada por el otro. Yo el caso que les puse, les decía, piensen, imagínense que en el barco, en el bote, hubieran ido puros chacalitos, todas esas personas que son psicópatas, que no tienen vuelta, pero son jóvenes. Y los que tenían que tirarse al agua eran las personas más valiosas para nosotros como sociedad. Entonces la respuesta de uno muy, muy rápido me dijo, no, pero si esos valiosos se habrían tirado voluntariamente, así que ni se preocupe. Pero por otro lado está el tema de quién lleva, quién dirige este barco a un buen puerto. Y para dirigir un barco a un buen puerto, además de tomar la decisión, hay que ser coherente con la misma. ¿Qué opinan ustedes?